Bueno, cuando quieran, avísame y empiezo. Dale. Bueno, nada, gracias a todos por venir. Esta es nuestra segunda charla de divulgación. Entonces lo quiero presentar a Enzo, que nos acompaña acá. Él es licenciado en física y en matemática de la UBA, hizo después un doctorado en neurociencias y actualmente, entre muchas cosas, es el director del Laboratorio de Conciencia, Cultura y Complejidad, también llamado COCUCOLAB. Además, acaba de sacar su libro El nudo de la conciencia, junto al gato y la caja, que yo lo estoy leyendo ahora, es muy bueno. Hace mucho que no leí algo que me enganchase así, así que nada, no les robo más tiempo y los dejo con Enzo. Bueno, genial. Gracias por la introducción. Entiendo que el objetivo es hablar durante, no sé, 45 minutos o un poco más sobre ciencia y drogas psicodélicas. Es la segunda vez que yo en el ITBA hablo sobre drogas psicodélicas. La otra vez fue en una materia que me invitaron. Así que presumo que hay algún interés especial, por lo que hice una charla. Me esmeré para hacer una charla que sea lo más completa posible. Quizás demasiado completa, quizás sea demasiado largo, pero esperemos que no. Bueno, yo lo que voy a hablar es una de las cosas que a mí más me interesan, que tiene que ver con el uso de drogas como herramientas para entender el funcionamiento del cerebro humano y la relación que hay entre, en particular, el cerebro humano y la forma en la cual nosotros en primera persona experimentamos la realidad, o sea, nuestra conciencia, básicamente. Entonces, antes de seguir, antes de cualquier cosa, bueno, yo voy a hacer un panorama que va a hablar un poco, vamos a hablar un poco primero, de qué son las drogas psicodélicas, que es el ejemplo principal que voy a tomar hoy. Después vamos a hablar un poco de historia, después vamos a hablar un poco de ciencia, incluso de ciencia que está ocurriendo ahora en Argentina, que es algo bastante peculiar. Pero antes, quiero ir primero a algo muy básico, que es, si vamos a hablar de drogas psicodélicas, bueno, en particular tenemos que definir qué es una droga, o sea, esto no va a ser un curso de farmacología, ni mucho menos, pero alguna idea tenemos que tener. Entonces, algo que a mí me gusta decir es que en realidad cuando alguien habla de la droga, o ustedes, no sé, hablan en un diario y leen la palabra droga, o en la televisión alguien dice que, no sé, metieron a preso a fulanito o a menganito por vender droga, en realidad, no, digamos, lo que le están diciendo es nada, o sea, no, porque la droga no existe como tal, o sea, droga es una palabra que puede significar un montón de cosas distintas, de la misma forma en la cual si nos ponemos finos, la comida en realidad tampoco existe como tal, sino que tenemos distintos tipos de familias de nutrientes y bueno, entonces cuando decimos, no sé, fulanito comió, si quisiésemos ser más específicos, podríamos decir que comió hidrato de carbono con tanto de verduras y tanto de proteínas, etcétera. Con la droga es algo parecido, digamos, la droga es un término paraguas que puede significar un montón de cosas, en particular puede significar cuatro grandes conjuntos de moléculas o de drogas o de fármacos que tienen efectos muy diferentes. O sea, cuando uno dice droga, puede estar Eh, diciendo, por ejemplo, Eso, estimulantes. puede Sí, ser que no estés, que estés compartiendo en otro monitor, porque estamos viendo tipo PowerPoint minimizado y no el PowerPoint grande. Creo que está bueno, cambiando slides. vamos a... Sí, 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 ahora sí. Genial, esperen que voy a cerrar el... Tengo acá el WhatsApp abierto. Lo voy a cerrar Sí, para que sí, no sí. moleste. Bien, bueno, volvamos entonces. Bueno, la Ahora sí, cuestión en la que perfecto. estamos era esta, ¿no? Digamos, la idea de que nada, no hay comida como tal, sino que hay distintos tipos de comida. O con las drogas es lo mismo. O sea, cuando le hablan de droga a uno, le puede estar diciendo un montón de cosas distintas. En particular, cuatro grandes familias de drogas. Acá a la izquierda tenemos los estimulantes, que son las drogas que dan energía, dan actividad, aumentan la actividad, pueden generar euforia, típicamente son adictivas, por ejemplo la cocaína, las anfetaminas, el modafinilo, bueno, muchas demás. Después, en el extremo opuesto, hay drogas que son depresoras, que hacen lo opuesto, o sea, que son drogas que resultan sedativas, bajan el nivel de energía, aumentan el sueño, son hipnóticas, por ejemplo, las benzodiazepinas, el solpidem, el mismo el alcohol, puede tener ese efecto. Después podemos tener drogas que son
o bien antipsicóticas, o bien en general drogas que se utilizan en psiquiatría para medicar pacientes, por ejemplo, nada, antidepresivos, drogas que se utilizan para tratar problemas como ansiedad o esquizofrenia inclusive. Y después finalmente, abajo de este círculo, son las drogas que se conocen como alucinógenos. Y los alucinógenos son moléculas que se caracterizan principalmente por modificar la conciencia, o sea, modificar la forma en la cual uno se siente, de formas, por ejemplo, muy particulares, pueden cambiar lo que uno está viendo, puede cambiar lo que uno está escuchando, pueden hacerle creer a uno que están pasando cosas que en realidad no están pasando. Bueno, hay un montón de distintos tipos de alucinógenos, y dentro de los alucinógenos, dentro de este círculo que está acá abajo, hay uno en particular que son los psicodélicos, o sea, que es este círculo que está acá. Los psicodélicos son entonces un tipo subparticular de alucinógenos que ahora voy a contar cuáles son las características de los psicodélicos y por qué son tan interesantes. Probablemente son las drogas más interesantes de todo este diagrama por lejos. No solamente porque lo digo yo, digamos, sino porque tienen un montón de propiedades que los vuelven bastante únicos. Y en particular, cuando yo me refiero a psicodélicos en la charla de hoy, me voy a referir a estos cuatro más la mescalina, que quedó un poco acá afuera, que son lo que se conocen como psicodélicos clásicos, que son drogas psicodélicas conocidas desde principios, o sea, conocidas en realidad por el hombre, o por el humano, mejor dicho, desde hace milenios, pero en la sociedad occidental en la que vivimos, conocidas desde comienzos del siglo XX, que son, salvo la LSD, que es una droga sintética, son naturales, se encuentran en distintas especies de animales, vegetales y hongos. Estos son ejemplos que ustedes quizás alguna vez escucharon, o sea, no son drogas psicodélicas en sí mismas, pero son preparados o bien vegetales que pueden contener una droga psicodélica. En el caso de la ayahuasca, es lo que se llama dimetiltriptamina, es una droga en particular. En el caso del hongo, del cornezuelo del centeno, se deriva a partir de esto algo que se llama LSD, que seguramente escucharon hablar. Los hongos cucumelos, los típicos hongos que acá crecen en la humedad muy fácil, tienen digamos, se puede hacer una extracción de una droga psicodélica también que se llama psilocibina. Y finalmente el cerebro humano, si bien, digamos, no tiene, o al menos hasta donde sabemos, puede tener, pero no es el punto ahora, digamos, pero digamos, no tiene no es una droga, digamos, no es la fuente de una droga psicodélica. Sí encontramos en el cerebro humano algo que se llama serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, es una molécula que lo que hace es ayuda a que las neuronas se transmitan mensajes entre sí. Entonces no hay que saber mucha química orgánica para darse cuenta que estas moléculas en realidad son bastante parecidas las cuatro. O sea, fíjense que acá tenemos estas dos, no importa qué son, no hace falta decirlo, pero tenemos estos dos anillos acá unidos, acá tenemos lo mismo, acá tenemos lo mismo, más muchas otras cosas, ¿no? Pero están acá. Y la serotonina también los encontramos. De hecho, si ustedes se fijan en esta molécula, y esta molécula, las diferencias no son muchas, son bastante pocas. Esto es un psicodélico muy potente, y esto es una molécula que todos tenemos en el cerebro, que nuestro cerebro cumple la función de comunicar mensajes entre moléculas. Entonces, si uno mira esto, uno se empieza a preguntar si quizás los psicodélicos, que ahora en dos, tres diapositivas voy a contar bien qué es lo que hacen y por qué son interesantes, pero si uno mira esto, uno puede empezar a preguntarse, ok, ¿no será que los psicodélicos, sea lo que sea que hacen en el cerebro, lo hacen porque justamente se parecen mucho a una molécula que nosotros ya tenemos en el cerebro, que es la serotonina, y se hacen pasar de alguna forma por esa molécula y generan cambios? Entonces, esa es básicamente, eso es me bancan medio segundo que tengo alguien llamándome por el timbre y Sí, sí. nada, es un toque. Ya estoy. Bueno, disculpas, ahí estoy de vuelta. Sí, no pasa nada. Che, una cosa, ya que justo Sí, interrumpiste, ¿a vos te aparece el cartelito de Collab y Sharing Your Screen? Si no, capaz sí, tenés que... Ah, podés ponerle hide así. sí, de una, de una. Bueno, ahí estoy de vuelta. Bien. Genial, Entonces lo que listo, decía perfecto. es. Perfecto. Bueno, nada, entonces ¿no será que estas drogas actúan en el cerebro haciéndose pasar por la serotonina, que es un neurotransmisor? Bueno, la respuesta es que sí, y que en general todas las drogas hacen eso, en la mayoría. O sea, casi todas las drogas
que actúan en el cerebro, actúan porque se parecen a una molécula que nosotros naturalmente tenemos, y en base a esa similitud, actúan, digamos, se unen a ciertas regiones de una neurona y generan cambios que no son los mismos cambios que ocurren cuando se une la molécula que nosotros tenemos de fábrica, y por eso es que los efectos son diferentes. Entonces, los psicodélicos, la forma de definirlos hoy por hoy, o sea, no sé, en los 50 hubiese sido muy difícil definir exactamente qué es un psicodélico. Se hubiese hecho principalmente en base a los efectos que genera, qué es lo que causa en el estado subjetivo de la persona que lo consume. Pero hoy tenemos una definición muy precisa, y por eso es que empiezo justamente con esto, que es que los psicodélicos son drogas que actúan, o sea, que causan sus efectos por su similitud química con la serotonina, y en particular lo que hacen es, se unen a un cierto tipo de lo que se llama receptor en el cerebro, que, que, que es como una especie de, si ustedes piensan en una célula, la célula, una neurona, por ejemplo, pueden imaginar que tiene sitios, lugares donde las moléculas de serotonina vienen, se unen y hacen que la neurona se active. Y hay un montón de esos sitios distintos para la serotonina, no hay uno solo. Ahí está el receptor 1, el receptor 2 y así sucesivamente. Bueno, hay un receptor en particular, que es el 2A, que es ahí es donde van a parar los psicodélicos, se unen en ese receptor, y obviamente como no son la serotonina, o sea, se parecen pero no son iguales, lo que generan las células es diferente. O sea, recién ahora estamos empezando a entender, digamos, todo este proceso y bueno, qué es lo que pasa efectivamente de diferente cuando se une una molécula de LSD en relación a cuando se une, por ejemplo, una molécula de serotonina. Pero lo importante es que están estos sitios en las células bueno, que son naturales, digamos, y que usualmente se unen a serotonina, pero que cuando una persona consume LSD, lo que se va a unir es el LSD, y va a pasar algo distinto. Si nosotros hacemos un gráfico, este es un gráfico que yo saqué de un libro viejo, pero sigue siendo válido, en el cual en este eje ponemos la potencia, los efectos de una droga psicodélica. O sea, cada punto que estoy poniendo acá es una droga psicodélica distinta. La potencia, los efectos, uno las puede medir, por ejemplo, con la dosis mínima que hace falta para que una persona sienta algo. O sea, uno empieza con una dosis muy baja, o una cantidad muy baja de la droga, la va aumentando hasta que la persona dice, pasó algo. Ese umbral que se cruza depende de la droga. Hay drogas que con cantidades muy, muy pequeñas se genera un efecto, y otras drogas psicodélicas que necesitan mucha más cantidad. Y en este eje lo que estoy poniendo para cada una de estas drogas es lo que se llama la afinidad con el receptor, que es con cuánta facilidad la molécula va y se une a ese receptor. O sea, no es que todas tienen la misma facilidad para hacerse pasar por la serotonina, sino que algunas tienen más, otras tienen menos. Y lo que ven acá es una correlación casi perfecta. O sea, digamos, la línea esta recta que pasa por acá es decir, una correlación de 0,98 o algo así. Y lo que está diciendo básicamente es que más fácil es para una molécula unirse a un receptor de serotonina, este en particular, más fuerte pega, entre comillas. De hecho, hasta el día de hoy, la que más afinidad tiene, una de las que más afinidad tiene, y al mismo tiempo una de las más potentes, sigue siendo el LSD. Si uno pueda, este es un cerebro, imagínense un cerebro cortado acá con un tajo, que hace que nosotros veamos, ¿no? Como básicamente acá un tajo a 90 grados, que hace que nosotros veamos por adentro lo que tiene, y está pintado con colores, y los colores más rojos son los lugares del cerebro donde hay mayor densidad de estos receptores donde se une la molécula. Si nosotros miramos en el cerebro, digamos, qué tienen de peculiar estas zonas que están acá con muchos receptores que activan los psicodélicos, vamos a encontrar que son zonas inmensamente conectadas en el cerebro en el sentido anatómico. O sea, esto que estoy poniendo acá es un diagrama. De vuelta, esto es un cerebro visto de costado, esto que es el lóbulo temporal, acá está la parte de atrás, la parte de adelante, pero en vez de dibujar el cerebro, estoy dibujando un grafo, una red, donde los puntitos son regiones del cerebro y las conexiones que estoy poniendo básicamente significa que hay una gran cantidad de cables, entre comillas, que conectan esas dos regiones. Entonces, lo que tienen de particular estas zonas de acá es que son como las autopistas de la información. O sea, son zonas integrativas, son zonas donde converge mucha información y donde sale mucha información del cerebro. Son las zonas probablemente más importantes en el sentido de la conexión del cerebro, y también son las que los psicodélicos perturban. Entonces,
no es raro que los psicodélicos causen efectos que son globales, que son profundos y que, digamos, no es algo del estilo que una persona consume una droga psicodélica y de golpe, no sé, le deja de doler la muela, por ejemplo. Eso es un efecto muy localizado, eso es algo que haría un anestésico. No, los efectos de los psicodélicos lo cambian todo, básicamente. Son efectos que realmente cambian lo que yo llamaría el estado de conciencia de la persona. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, ¿qué hacen los psicodélicos? Bueno, el efecto más conocido, quizás el más famoso también, que uno encuentra más veces representado en la cultura popular, son la distorsión de la percepción. O sea, nosotros, eh, digamos, tenemos en la idea, aún si una persona nunca tuvo una experiencia con drogas psicodélicas, de todas formas, tiene, aunque sea, sabe que va por el lado de que son drogas que perturban, cambian la forma en la cual vemos las cosas. Hay hay algo que no es verdad, pero que quizás es algo que se piensa mucho, que es que los psicodélicos pueden generar alucinaciones. Una alucinación es cuando una persona ve algo, por ejemplo, que en realidad no existe, lo tiene delante, lo ve, y se convence de que eso está ahí. Por ejemplo, no sé, si ustedes de golpe están caminando por la calle y ven un elefante rosa y le ponen un nombre y lo adoptan como mascota, bueno, y ese elefante rosa no existe, bueno, eso es una alucinación. Los psicodélicos no hacen eso, o sea, no generan distorsiones visuales que sean complejas, o sea, nunca va a aparecer un elefante rosa, y tampoco generan distorsiones visuales que uno crea que en realidad están ahí. Uno siempre sabe que lo que está pasando es el efecto de una droga, y las distorsiones que generan son más del tipo como aplicarle filtros a lo que usualmente vemos. O sea, que en vez de, digamos, no es que aparece un elefante rosa, sino que cuando vamos caminando y nos vemos un árbol, de golpe el árbol tiene un montón de patrones geométricos encima y otros colores y demás, pero sigue siendo un árbol. O sea, no es como una especie de superimposición sobre lo que ya vemos de otras cosas. Bueno, algo que es muy común es la distorsión del sentido del tiempo. O sea, el tiempo parece ir más despacio de lo que en realidad va cuando una persona está bajo los efectos de una droga psicodélica. Entonces, la persona puede pensar que son las 3 de la mañana y en realidad son las 9 de la noche, porque pasó muchísimo menos tiempo del que la persona no piensa. Bueno, esto es muy interesante y vamos a hablar un montón de esto. Los psicodélicos distorsionan el sentido del yo, o también podríamos decir que distorsionan la percepción de las fronteras y los límites del propio cuerpo. Todos tenemos, aunque sea digamos, aunque nos ocurra todo el tiempo, de todas formas lo sabemos, que es que tenemos un cuerpo que termina en un lugar determinado, tiene bordes, y que después de esos bordes hay cosas que no somos nosotros mismos. Y entonces esos límites ponen como una barrera entre nosotros y otras cosas. Bueno, los psicodélicos tienden a atenuar esa barrera. O sea que una persona bajo los efectos de un psicodélico puede sentir que su propio cuerpo, su propia identidad personal o su propia conciencia está también en los objetos que la rodean fuera de su cuerpo, lo cual es un fenómeno obviamente muy extraño, muy raro, que se llama inimitación oceánica. La idea de que, bueno, de que uno está como una especie de, que el cuerpo de uno es como una especie de océano que abarca las demás cosas que están alrededor de uno. Otras cosas que pueden hacer los psicodélicos serotronérgicos son cambios de humor, generar cambios de humor, o sea, inducir emociones fuertes, digamos, tristeza, felicidad, euforia, etc. Esto es algo que, de vuelta, casi todos probablemente escucharon. Los psicodélicos pueden generar ansiedad, miedo y aprensión, o sea, pueden generar lo que se llama coloquialmente un mal viaje, que es un estado en el cual la persona la pasa mal, básicamente. Y en general, digamos, es bastante. Hay muchas formas de prevenir eso. O sea, cuando ese tipo de cosas suceden, es porque la persona eh, piensa, tiene, no está suficientemente informada sobre cuáles son los efectos de estas drogas, por eso le toman de sorpresa, o bien está en un entorno que es muy poco propicio para consumir psicodélicos. O sea, que en vez de estar tranquila y demás, está en un entorno donde pintó la paranoia, por ejemplo. O sea, como estas drogas son ilegales, cosa que no lo dije, pero creo que todos saben, entonces, nada, puede pintar la paranoia como pinta no solamente con los psicodélicos, no digo, el cannabis también puede hacer eso. Bueno, en general, cuando eso sucede, en el 90% de los casos,
nunca es suficientemente severo como para que haya que aplicar algún tipo de sedativo, eso no sucede. Con hablarle a la persona y hacerla razonar un poco, en general la persona se calma, y después de que terminan los efectos de la droga, la persona vuelve a un estado usual, normal, y no sucede prácticamente nunca, al menos yo nunca lo he visto, está documentado que la persona tenga como, ¿no? como efectos negativos persistentes por el mal viaje. Lo que sí pueden haber son efectos persistentes de otro tipo. O sea, las drogas psicodélicas pueden, eso está documentado, se sabe, pueden cambiar la estructura de la personalidad de alguien. Eso quiere decir que de todas las formas posibles que los seres humanos tenemos de existir en cuanto a nuestras personalidades, hay algunas digamos que los psicodélicos las favorecen, o sea, que hacen que nos transformemos gradualmente en ese tipo de personalidad, bueno, que son personalidades más de tipo capaces de acomodar ideas contradictorias, quizás tener más apertura a nuevas ideas, o bueno, tener más tolerancia o bien más capacidad creativa. Bueno, todas esas cosas que yo digo se engloban en una dimensión de la personalidad que se llama apertura, y lo que hacen los psicodélicos es aumentar la apertura. Eso no es ni bueno ni malo. Digo, podría parecer que es bueno, pero depende a quién le sucede. O sea, no sé, si un artista consume psicodélicos y le pasan esas cosas, bueno, quizás sea bueno. Si un sargento de ejército o no sé, un comisario de policía, digo, alguien que tiene un trabajo en el cual hay normas muy estrictas que hay que seguir, y más dogmáticas y demás, consume un psicodélico y le pasan estas cosas, bueno, quizás no sea tan bueno, quizás no sea tan funcional a su esquema personal de vida. Entonces, no es ni bueno ni malo, pero hay que entenderlo y es algo que puede suceder. Lo que no hacen los psicodélicos, y acá está subrayado clásicos, porque quiero efectivamente resaltar que estoy hablando de esos 4 o 5 psicodélicos muy bien conocidos que resalté en una diapositiva anterior, lo que seguro no hacen son las siguientes cosas. Primero, no generan adicción. Eh, Eso es algo que está entendido desde hace mucho tiempo, desde los 60 lo sabemos. Hay drogas que generan adicción, sabemos la cocaína, la heroína, bueno, el tabaco, el alcohol puede generar adicción. Los psicodélicos químicamente incluso no lo podrían hacer nunca, porque no actúan sobre los sistemas del cerebro que refuerzan el comportamiento, que tienen que ver con la dopamina. La serotonina no hace eso, es otra cosa. De hecho, los psicodélicos son ligeramente antiadictivos. Eso quiere decir que las personas que los consumen tienden a no querer consumirlos después. Eh, no generan cambios, o sea, los psicodélicos clásicos, los psicodélicos naturales, y remarco de vuelta que son los clásicos porque hay un montón de drogas psicodélicas sintéticas nuevas en los mercados, para las cuales esto que voy a decir no es cierto y pueden ser peligrosas. Pero los psicodélicos como DMT, LSD, mescalina o psilocibina, todas tienen esto en común, que es que no generan cambios fisiológicos importantes. Me refiero a que no inhiben la respiración, no aumentan significativamente la presión arterial, no es común que generen cosas como taquicardia, etcétera. Entonces, como son drogas que afectan más que nada la mente y no el cuerpo, son drogas que no tienen para nada potencial para generar sobredosis. O sea, son drogas que son inmensamente seguras desde el punto de vista físico. O sea, en la historia médica conocida no se registran muertes por LSD, por ejemplo. O sea, nunca nadie, al menos de vuelta, que haya dejado traza en la historia médica, nunca nadie tomó, por ejemplo, suficiente LSD como para morirse por eso. Ni psilocibina ni las otras drogas que mencioné. Y eso no es que no lo hayan intentado, ¿eh? O sea, en los 60 la gente tomaba cantidades groseras de psicodélicos y aún así hubieron situaciones críticas, porque toda droga en algún momento, si uno la abusa y consume cada vez más y más, en algún momento llega un umbral que la droga se vuelve peligrosa. Eso no es algo que le pasa a los psicodélicos nomás, le pasa a todas las drogas, pero nunca resultaron letales. Hay un concepto muy importante para hablar de la seguridad física de una droga que se llama el índice terapéutico. El índice terapéutico es un número lo que hace es eh, representa la separación que hay entre una dosis que ejerce un efecto, o sea, una dosis que causa un efecto deseado en la persona. O sea, si es por ejemplo un analgésico, ese efecto es que yo siento menos dolor. Si es un psicodélico, el efecto es, bueno, todas las cosas que yo mencioné en unas diapositivas. La separación entre esa dosis y la dosis que me mataría. Esa separación es lo que se llama índice terapéutico,
Y es obvio por qué esa separación es importante, ¿no? Porque si una droga tiene un índice terapéutico bajo, significa que hay muy poco margen de error. O sea, una dosis un poquito más alta que la dosis que yo tomo para que me cause los efectos que me tiene que causar, es la dosis que me mataría. Entonces, los fármacos en general uno busca que tengan un índice terapéutico cada vez mayor. Bueno, el índice terapéutico de los psicodélicos como la psilocibina o el LSD es aproximadamente 100 veces mayor que el de paracetamol. Eso quiere decir que ese margen de seguridad es 100 veces mayor para los psicodélicos que para el paracetamol, por ejemplo, que es una droga, ¿no?, muy conocida que usamos en general cotidianamente. Lo que tampoco hacen los psicodélicos es generar una pérdida total de contacto con la realidad, eso lo mencioné antes, y esto es algo muy importante, lo que se pensaba en algún momento es que si una persona consumía psicodélicos, podía enfermarse por eso, podía enfermarse y desarrollar esquizofrenia, que es una enfermedad terrible, un problema de salud mental terrible. Hoy sabemos que eso no pasa, o sabemos que no, o sea, que sí es cierto que algunas personas que consumieron psicodélicos después se volvieron esquizofrénicos, pero no con mayor prevalencia que en general la tasa de personas que se vuelven esquizofrénicas ya de por sí en la sociedad, ¿no? Digo, si vos agarrás 1000 personas y bueno, entre esas 1000 personas, algunas se van a volver esquizofrénicos, tomen o no tomen LSD. Entonces, eso ocurre simplemente porque es la prevalencia de la enfermedad. Entonces, los psicodélicos no se asocian a una prevalencia mayor de esquizofrenia, y tampoco, y esto es algo que también se pensaba, que si una persona tiene no sé, un padre o una madre con esquizofrenia, tiene mayor chance de enfermarse, ¿no? Porque es una enfermedad genética. ¿Se puede enfermar o no se puede enfermar? Puede tener suerte y no ser esquizofrénico, o puede tener mala suerte y enfermarse. Y lo que se pensaba antes era que si una persona no se iba a enfermar de esquizofrenia, pero tomaba LSD y tenía algún pariente con esquizofrenia, el LSD podía hacer que sí se enferme, o sea, que la enfermedad aparezca. Y hoy sabemos que tampoco es el caso. O sea, sabemos que si una persona, digamos, tiene riesgo genético de tener esquizofrenia, no va a desarrollarla por consumir LSD. De todas formas sigue siendo una mala idea para una persona que tiene riesgo genético de desarrollar esquizofrenia consumir LSD, porque lo que sí se sabe que puede hacer el LSD es que si una persona tiene esquizofrenia, o sea, tiene la enfermedad, bueno, el consumo de psicodélicos o en general también de otras experiencias muy intensas, quizás traumáticas, puede desencadenar un episodio psicótico. Entonces, si una persona tiene esquizofrenia, no debería nunca consumir psicodélicos. Si una persona sospecha que tiene esquizofrenia y que puede tener un episodio psicótico, digamos, bueno, si se dispara por algún evento muy intenso en particular, tampoco debería consumir psicodélicos hasta tener una consulta al menos con un psiquiatra y descartar que exista la enfermedad. Bueno, eh, hay algo que es muy peculiar de la historia de los psicodélicos, que, que es que durante la mayor parte del siglo XX estuvieron prohibidos. O sea, si nosotros estudiamos una rápida historia de qué pasó con los psicodélicos, yo le llamo historia de amor prohibido, porque de alguna forma la ciencia tiene un montón de cosas para aprender de la droga psicodélica, pero lamentablemente los hechos históricos que ocurrieron fueron haciendo que, bueno, que eso no pueda pasar. Bueno, desde tiempos inmemoriales, esto es algo que en América más solamente, o sea, esto no ocurría en Europa, ni en Asia, ni en ningún otro continente, pero en América, principalmente en México, en el norte, noroeste argentino y sur de Perú y Bolivia, y en el Amazonas, hubieron nativos que durante mucho tiempo consumieron como parte de sus culturas y sus religiones drogas, plantas, cactos que tenían psicodélicos con distintos fines, digamos. Pero el nacimiento, si se quiere, del interés en los psicodélicos en Occidente tuvo que ver con algo que pasó en 1940, que es que Albert Hoffman, que es este muchacho, este señor que está acá, logró a partir de un hongo que crece en el centeno, sintetizar LSD, fue básicamente el primer psicodélico sintético desarrollado plenamente en Occidente. Y lo que tiene el LSD es que como yo decía antes, es activo en dosis muy, muy, muy bajas. O sea, uno impregna un papelito del LSD y eso ya es una dosis. O sea, es realmente muy potente. Entonces, bueno,
Eso hizo que sea el psicodélico que más circulaba, que más se encontraba y también el más interesante, si se quiere, para la ciencia médica. De hecho, hay algo que es muy interesante, esto nunca pasó hasta donde yo sé con otra droga, que es que Sandoz, que era la empresa farmacéutica para la cual trabajaba Hoffman, bueno, Hoffman descubrió el LSD y ellos no sabían para qué usarlo. O sea, ellos tenían una droga que entendían que era muy interesante, porque pasaban cosas claramente interesantes, pero, y como toda farmacéutica, querían hacer plata con esa droga, pero no sabían cómo hacer la plata porque no sabían para qué servía. O sea, no era obvio que, a diferencia, no sé, no sé, de la morfina, por ejemplo, que es obvio para qué sirve para calmar el dolor. Bueno, el LSD no era obvio para qué servía, o sea, no estaba claro. Entonces lo que hicieron fue, lo regalaron, lo empezaron a regalar en tachitos, bajo el nombre de Delicid, que era como el nombre de fantasía, y, y, y se lo regalaban a los psiquiatras que estaban interesados en investigarlo para que ellos encuentren el uso. O sea, lo que hicieron fue una especie de crowdsourcing de descubrir el uso de la droga que ellos habían encontrado. Entonces, cuando hicieron eso, pasaron muchas cosas al mismo tiempo en la década de los 50. Por un lado, hubo muchísima investigación legítima sobre el uso del LSD y otros psicodélicos en salud mental. De hecho, la serotonina, que es la molécula, de vuelta, que se parece al LSD y a los psicodélicos en general, y que ese es el motivo por el cual actúan, la serotonina se descubrió después del LSD. O sea, la serotonina fue en general descubierta gracias a que se conocieron los psicodélicos antes. O sea que eso fue básicamente el nacimiento de la psiquiatría moderna, porque el 90% de las drogas que receta un psiquiatra tienen que ver con modular la serotonina. Pero al mismo tiempo que ocurrían todas estas investigaciones legítimas, había personajes controvertidos, como Timothy Leary, que es este señor que está acá, que lo que ellos se dieron cuenta es que los psicodélicos son drogas muy disruptivas. O sea, si una persona, digo, que no pueden pasar desapercibidos. O sea, que si de golpe vos vivís en una sociedad en la cual en el kiosco podés comprar el SD y la gente va y lo compra y lo usa, va a haber desorden, va a haber pérdida de estructura, digamos, va a haber eh, nada, lo que él llamaba de condicionamiento, pero esencialmente es que la palabra que usaríamos nosotros es quilombo. O sea, lo que hacía Timothy Leary era quilombo y se da cuenta que los psicodélicos son drogas que se llevan muy bien con eso, porque hacen que la gente haga quilombo. Entonces, eso, bueno, desembocó en el movimiento hippie, hubo una época medio confusa de la historia norteamericana en la cual la gente, en vez de ir a pelear a la frontera, o en vez de ir a pelear a Vietnam, preferían quedarse consumiendo drogas en Estados Unidos, o maravilla, digamos, eso no es muy, no es muy, no, es, no hay que pensar mucho para entender que por qué era así, pero bueno, ellos los ponían, digamos, al ser el establishment, eso los ponía de culo, y esencialmente, nada, por una serie de asociaciones que hubo entre los psicodélicos y la contracultura, digamos, política, social y económica de Estados Unidos en los 60. A fines de los 60, la administración de Nixon declaró que los psicodélicos no solamente eran ilegales para el consumo recreativo, o sea, no solamente eran ilegales para juntarse con unos amigos y tomarse una pepa e ir a bailar, por decirlo de alguna forma, sino que era ilegal hacer ciencia con ellos y que no tenían ningún tipo de uso posible en medicina y en psiquiatría. Lo cual, si retrocedemos una diapositiva, sabemos que no es cierto, porque justamente mientras ellos los prohibían de esta forma, había laboratorios investigándolos y descubriendo cosas. Pero bueno, el corte fue total, los pasaron a una lista de drogas que son las drogas que menos usos posibles tienen, y eso esencialmente alcanzó para que se corte de lleno la investigación con psicodélicos. O sea, básicamente se dejó de investigar a fines de los 60 con psicodélicos durante, bueno, décadas. Mientras, a medida que pasaba el tiempo y no se estudiaban más los psicodélicos, empezaban a haber cambios muy interesantes y avances tecnológicos muy interesantes en la forma en la cual se puede estudiar el cerebro humano. Por ejemplo, en la década de los 70, apareció el primer resonador magnético. Después, en los 90, se hizo la primera resonancia magnética funcional, que es una técnica muy poderosa para ver qué regiones del cerebro humano se activan en tiempo real cuando una persona realiza ciertas tareas cognitivas.
Y en los años 2000 hubo una explosión de técnicas nuevas para estudiar la conectividad funcional, la sincronización de distintas regiones del cerebro humano, la forma en la cual como red las regiones están ubicadas en lo que se llama el conectoma del cerebro humano. Bueno, avances muy notables para entender la organización del cerebro y cómo eso da origen a la mente y a las funciones cognitivas. Y durante todo este tiempo no se estudiaron los psicodélicos. Los psicodélicos siguieron existiendo al margen de todos estos desarrollos. Y recién en el año 2016, estas dos personas que están acá, este es un colega un par de años mayor que yo, que es Robin Carhart Harris, que es inglés, y él es David Nutt, que es un médico, un psiquiatra muy famoso del Reino Unido. Ellos, gracias sobre todo a la influencia política de David Nutt, pudieron hacer un primer estudio que combinaba, digamos, una droga psicodélica que era la psilocibina con estas técnicas muy avanzadas de neuroimágenes y pudieron tratar de desarrollar conocimiento usando estas técnicas sobre qué es lo que pasa en el cerebro humano cuando una persona está transitando el estado psicodélico. Hoy voy a hablar un poco más de esto, pero siguiendo un poco de largo, digamos, pasando del 2016 un poco más adelante, lo que está pasando hoy en el mundo de los psicodélicos es que eh, cada vez es más obvio que las drogas psicodélicas tenían más uso de lo que pensábamos. En el mismo año 2016 hubo un trabajo en el cual estas dos mismas personas, Robin y David, mostraron que a pacientes con depresión muy, muy difícil de tratar con medios tradicionales, una dosis única de psilocibina, es decir, una única experiencia psicodélica con psilocibina podía, con una eficacia bastante grande, llevarlos a remisión. O sea, luego de varios meses ya no mostraban síntomas de depresión. Entonces, a partir de ese momento, lo que empezó a gestarse es una revolución cada vez mayor. Hoy es un delirio, hoy realmente eh, es un delirio la cantidad de nuevas startups y empresas farmacéuticas que están tratando de encontrar su nicho en lo que se presume que va a ser la psiquiatría 2.0, o sea, digamos, la forma en la cual farmacológicamente vamos a tratar a la gente con enfermedad mental de cada 10 años, en la cual los psicodélicos aparentemente, o sea, digamos, lo que se espera es que tengan el rol principal. Los psicodélicos, digamos, mejor dicho, las drogas que hoy por hoy se usan para tratar la depresión, por ejemplo, no son muy buenas. O sea, si una persona hoy tiene depresión, le van a dar, no sé, citalopram, o bien fluoxetina, o bien, no sé, clomipramina, alguna droga más vieja, pero esas drogas tienen primero muchos efectos secundarios negativos, después son drogas que hay que tomar todos los días, si no dejan de hacer sus efectos. Aún así tardan mucho en empezar a generar sus efectos, tardan casi un mes, y bueno, y no son muy buenas, o sea que digamos que la eficacia es baja. Entonces, y al mismo tiempo, cada vez hay más gente deprimida, ¿no? Porque, bueno, eso no hace falta explicar por qué. Entonces, cada vez hay un mercado más y más grande en lograr tratar a esa gente. O sea, en Estados Unidos, solamente el mercado de los psicodélicos son algo así como 2 billones de dólares, o sea, 2.000 millones de dólares. Entonces, cualquier droga que mejore un poquito, a estas drogas que ya de por sí no son muy buenas, se va a quedar con ese mercado. Entonces, eso explica por qué están explotando los estudios con drogas psicodélicas para quedarse con ese mercado, justamente. Esto es lo que pasa en el mundo. En Argentina esto no pasa. O sea, en Argentina, si digamos, la investigación con psicodélicos básicamente soy yo y mi equipo, ¿no? Que son 10 personas. O sea, y no tenemos financiamiento como gran parte de la ciencia de Argentina, porque bueno, ustedes nada, no arme esto diapositiva para hablar mal de Argentina. Si quieren eso lo hacemos en otra charla, pero bueno, pero saben, digamos, que hay problemas para hacer ciencia y que hay problemas en general para innovar y hacer investigación. Bueno, pero eso en otras partes del mundo, esos problemas no existen, o al menos no existen de la misma forma que hay acá. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se creó un centro para investigación con psicodélicos, casi lo mismo que hacemos nosotros. O sea, no es que esta gente, digamos, o sea, obviamente para ellos es más fácil porque tienen 7 millones de dólares, ¿no? Que es lo que invirtieron estos benefactores, pero el tipo de ciencia que ellos hacen y los que hacemos nosotros es la misma. O bien en Londres se fundó también un centro por 3 millones de dólares para investigar pura y exclusivamente psicodélicos. Hay empresas nuevas, por ejemplo, esta es una empresa que se llama Atai, y Atai es una empresa que tiene un montón de financiamiento puesto por Peter Thiel,
que ustedes seguramente lo escucharon hablar, es este tipo que estaba en PayPal y bueno, ahora se dedica a fundar o a financiar startups que él considera que pueden ser muy monetizables y disruptivas, y puso 125 millones de dólares para esta empresa Atai, que lo que dice esta nota es que se dedica a hacer psicodélicos. Eh, en realidad yo me puse a pensar si realmente esta empresa se dedica realmente a hacer psicodélicos. ¿Qué quiere decir hacer psicodélicos además? Porque las drogas psicodélicas que conocemos, digamos, es como que no hay, o sea, no, ya está bastante entendido el tipo de drogas psicodélicas que uno puede generar en el laboratorio. No es que uno un día va a ir a alguien y va a descubrir una nueva droga psicodélica con super propiedades. Entonces, ¿qué quiere decir hacer psicodélicos? Bueno, yo me puse a ver qué tipo de gente contrata esta empresa, porque si uno quiere entender qué es una empresa, la mejor manera de entender qué es lo que la empresa hace, típicamente es ver a quién contratan. Entonces tenemos, contratan a gente como inversor, bueno, management de inversión y venture manager, bueno, etcétera. O sea, básicamente esto no tiene nada que ver con química, ni con neurociencia, ni con psiquiatría. Esto es una empresa de inversiones, que se llama un holding. O sea, Tai lo que hace es, a su vez, bajo su paraguas tiene un montón de otras empresas chiquititas y diversifican los intereses de este tipo, de Peter Thiel y los demás inversores. Eso quiere decir que para que a Tai le vaya bien, no le tienen por qué ir, no necesariamente le tienen que ir bien a todas las empresitas que están bajo el paraguas de Atai. Con que le vaya muy bien a una, ellos básicamente ya están. Entonces, todas esas empresitas, cada una de ellas está haciendo hoy por hoy un ensayo clínico de psilocibina principalmente, o de otros psicodélicos, para tratar un problema de salud mental en particular. Y la idea es que alguno la va a pegar, y bueno, y va a ser el gran éxito. ¿Cuáles son las empresitas? Bueno, acá hay algunas, sigue la lista, sigue la lista, sigue la lista. Son un montón. O sea, la respuesta es que hoy por hoy está repleto de startups psicodélicas que buscan usar los psicodélicos como herramientas en salud mental. Bueno, eh, les voy a contar un poco cómo es hacer ciencia, pero más básica, o sea, ciencia básica, usar los psicodélicos para descubrir cosas sobre el cerebro rápidamente. Esto es algo que ocurrió en 2016. Yo participé de todos estos estudios. En el 2016 yo fui a Londres, bueno, nada, diseñé experimentos juntos, o sea, fue bastante temprano mi involucramiento en este tipo de trabajos. En particular estuve involucrado en el primer estudio que se hizo sobre los efectos del LSD en el cerebro humano, que fue presa de una gran operación de prensa. Esta persona que está acá es David Nutt, este es Robin, este es Mendel, otra persona del palo, y esta es la condesa Amanda Fielding, que es una persona de la nobleza británica, que era amiga personal de Hoffman, y que ella financia muchas de estas investigaciones, y que, para decir a su favor, es una de las pocas personas que nos ayuda a nosotros en Sudamérica a los psicólogos. Es una persona que tiene una visión muy global. Ahora yo viajo mañana a Alemania y si todo va bien me voy a quedar un par de días en su castillo, tiene un castillo, y bueno, vamos a pensar proyectos psicodélicos y ella, nada, digamos, es muy buena consiguiendo plata, porque generalmente la gente que ya tiene plata es buena consiguiendo más plata. Bueno, nada, esto fue al mismo tiempo de que fue un estudio interesante, también fue un delirio mediático, ¿no? Porque empezaban a aparecer cosas como esta, tu cerebro en el LSD, aparecían imágenes de acá estaba Robin, mi colega, hablando en la CNN diciendo que el LSD enciende el cerebro. ¿Qué quiere decir enciende el cerebro? Bueno, acá esta fue una conversación muy divertida en la cual este señor, cuando más entró Robin a la CNN, este tipo que lo estaba entrevistando, lo primero que le preguntó es si él había consumido LSD alguna vez. Y Robin dijo que no, y se cagaron de risa, porque obviamente que consumió, ¿no? Digo, o sea, ¿por qué le interesarían las cosas? Eso es lo que no hay que preguntarle nunca a una persona que investiga drogas psicodélicas. Si me preguntan si yo me drogo con drogas psicodélicas, lo que les voy a decir es que no tengo ganas de contestar, porque es algo personal mío y demás. Ahora, es extraño que una persona tenga un interés en algo que puede experimentar y no lo experimente. O sea, digo, hay gente que lo hace, pero creo que a la larga a todos les vencería la curiosidad, ¿no? Digamos, estar como investigando qué es lo que pasa en el cerebro de las personas cuando consumen esta sustancia, cuando en realidad también, ¿no? Casi que al no experimentar eso, digamos, podrían incluso, bueno, dificultársele formular las hipótesis que podrían necesitar formular. O sea, no estoy diciendo que sea necesario, pero estoy diciendo que en mi experiencia, al menos, la mayor parte de la gente que consume
que investiga drogas psicodélicas tiene la curiosidad de entender en primera persona cómo es. Bueno, acá ya es directamente David Nutt en un estado de cansancio absoluto explicando algo para la televisión turca, que yo ya ni sé qué era. Este es mi favorito, salió alrededor de ese estudio con LSD, salió una nota diciendo que Trump debía tomar LSD, porque esto era la época que Trump era presidente, ¿se acuerdan? Hace no mucho. Bueno, Trump, aparentemente, según esta nota, su principal enemigo es su ego, entonces, si fuese capaz de desmantelar su ego, no tendría más problemas. Y un neurocientífico decía, para mí no, o sea, a mí me parece un delirio esto, creo que Trump, no sé qué tipo de tratamiento, porque creo que algún tratamiento psiquiátrico debería recibir, pero seguro no es tomar el LSD. Lo que me sorprendió es que cuando yo leí la historia, resulta ser que, según esa nota, yo fui el neurocientífico que lo dijo. Que yo jamás lo dije, ¿no? Porque estoy diciendo que justamente creo todo lo opuesto. No sé cómo esta gente llegó a la conclusión de que yo dije que Trump debía tomar el LSD, pero nunca lo dije. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que este grafiquito acá, esto, digamos, es algo que se vio por todas partes? ¿Qué quiere decir que el LSD enciende el cerebro? Bueno, esencialmente lo que quiere decir, para que entiendan cómo se hace ciencia con el LSD y qué tipo de resultados uno puede obtener, esto que está acá es el cerebro visto con distintos cortes. O sea, estas líneas azules acá, que es un cerebro visto de costado, las líneas azules lo que hacen es, les muestran los distintos cortes a distintas alturas del cerebro. Lo que está en violeta acá, marcado, bien que hay una manchita violeta, es lo que se llama la corteza visual primaria. Es una zona del cerebro que es la zona del cerebro más importante para la percepción visual. O sea, no la más importante, pero al menos la primera zona del cerebro donde la información visual se empieza a procesar. Y lo que está en rojo y en amarillo son otras zonas del cerebro cuyas fluctuaciones de actividad en el tiempo, o sea, cuando sube o baja su actividad en el tiempo, esas fluctuaciones están sincronizadas con las de la región visual. O sea que estas regiones que están pintadas acá, cuando sube su activación, también sube la activación de las regiones visuales y viceversa. Y eso da a entender que hay algún tipo de procesamiento de información compartido entre esas zonas. Esto es algo que se puede medir mediante resonancia funcional. Y esto con las personas, esto es el caso usual, esto es cuando las personas están en un estado ordinario, como ustedes o yo ahora mismo. Cuando una persona, en cambio, recibe LSD, lo que sucede es que ahora de repente aumenta de forma muy considerable la sincronización de casi todo el cerebro con las regiones visuales. O sea que al parecer, de repente, las regiones visuales tienen mucho más procesamiento compartido con el resto del cerebro, y si uno se fija, uno hace cada uno de estos puntos, es un sujeto del experimento. En este eje es qué tanto aumentó esa sincronización, la región visual con el resto del cerebro, y en este eje es qué tanto la persona reportó que su experiencia con el SD tuvo una característica de modificaciones visuales muy intensas. Eso está correlacionado. O sea que de alguna forma esto es la contracara de lo que las personas sienten en primera persona, que es bueno, un aumento de las distorsiones visuales, etc. Otra cosa parecida sucede con algo que se llama disolución del ego, que es la sensación de que, de vuelta, el cuerpo de uno ya no tiene esos límites usuales que tiene. Las personas, al acostar en el resonador, pueden elegir acá en una escala de 0 a 10 que tanto tienen esta sensación. Entonces lo que uno encuentra es un trabajo que yo publiqué el mismo año, en 2016, que hay otras regiones del cerebro que aumentan la sincronización con otras regiones que a su vez están correlacionadas con esta sensación, ¿no? De pérdida de disolución del ego. Entonces, mi punto con esto es que la forma en la cual típicamente se investigan y el motivo por el cual son útiles los psicodélicos es que pueden simultáneamente generar estados de conciencia muy poco usuales, con distorsiones visuales, con cambios en nuestra percepción del cuerpo, etcétera, y que al mismo tiempo uno puede medir en el cerebro qué es lo que pasa cuando eso sucede. Entonces, si uno encuentra una correlación entre ambas cosas, entre lo que la persona dice que está sucediendo y algo que está pasando en el cerebro, bueno, eso sugiere que el psicodélico, mediante ese cambio que induce, está cambiando a su vez la conciencia. Ese es el tipo de estudios que uno hace con resonancia funcional, con neuroimágenes, para entender qué cambios en el cerebro explican la naturaleza de la experiencia que está viviendo la persona. Eh, Nosotros ya con esto termino, voy a llevar 10 minutos más quizás de lo que estaba planeado, pero no mucho más. Hace un par de años hicimos, en Argentina no hay mucha tradición de estudiar drogas psicodélicas o drogas de cualquier tipo, si es por eso.
Y nosotros en el 2019 hicimos el primer estudio acá en Argentina con drogas psicodélicas. Lo que estudiamos, a mí lo que me interesaba estudiar es algo que se llama experiencias pico. Bueno, acá estoy yo hablando pavadas en una charla TED, un montón de boludeces que no voy a repetir, pero lo que sí quiero resaltar es la idea de que cuando una persona consume un psicodélico puede pasar, no necesariamente le va a pasar, pero si las condiciones están dadas, le puede pasar que tenga una experiencia extremadamente significativa. O sea, una experiencia, a veces se llama experiencia pico, a veces se llama experiencia mística también, nada, que es un nombre que está medio cargado de espiritualidad, pero no es otra cosa que cierto tipo de experiencia consciente que ocurre a veces bajo los efectos de los psicodélicos. Y ese tipo de experiencia básicamente tiene ciertos rasgos. Uno es que es una experiencia muy unitiva. Unitiva me refiero a que está muy marcada esta sensación de que uno está fusionado con el resto de las cosas que lo rodean. Es una experiencia inefable, en el sentido de que es muy difícil describir en palabras qué es lo que se siente. O sea, si una persona intenta relatar cómo es, no le va a salir. Tiene un carácter no ético. No ético significa que a pesar de que lo que está pasando es muy extraño, no se siente irreal. De hecho, se siente prácticamente más real que el usual. O sea, que las personas, digamos, que les está pasando esto, jurarían que es algo real, ¿no? Que es algo que no es una alucinación, no es una distorsión, sino que es algo verdadero. Algo intemporal, que se pierde el sentido del tiempo, inespacial, que se pierde el sentido del espacio, y es muy importante, para que sea una experiencia pico, que la persona la pase bien, o sea, que la persona tenga una sensación muy grande de bienestar y no que sea una experiencia horrible. Y esto, bueno, cuando escribo que es sagrado, me refiero a que las personas, muchas lo consideran sagrado. O sea, yo soy una persona yo soy completamente ateo, no estoy bautizado, no creo en nada, para mí todo esto son moléculas en cerebros, de verdad, o sea, no tengo ningún tipo de mambo místico. Respeto a la gente que lo tiene, o sea, digo, porque, bueno, porque lo veo en mi trabajo y entiendo por qué lo tienen inclusive, pero a mí no me pasa. Pero bueno, a las personas que sí les pasa, muchas veces dicen que es una experiencia sagrada. Sagrado lo que quiere decir, yo me fui dando cuenta con el tiempo, para alguna persona, cuando una persona dice que esto es sagrado, lo que quiere decir es que es muy importante para ella. O sea, que es significativa, que es importante personalmente. O sea, que lo que pasa con estas experiencias es que si uno va y después de la experiencia le pregunta a la persona qué pasó, qué tan importante fue, le va a decir que lo que pasó está como mínimo en el top 3 de las cosas más importantes que le pasaron en su vida. No solamente eso, si uno después va, esto está hecho, digamos, hay un estudio que lo hizo, uno va y 10 años después le pregunta a la persona si se acuerda de esa experiencia, sí, la persona le va a decir que se acuerda y que sigue pensando que fue una de las experiencias más importantes de su vida, a ese nivel. Bueno, lo que se sabe es que a más dosis, esto básicamente es un estudio que fue aumentando la dosis de psilocibina, a más dosis de su psicodélico, mayor porcentaje, mayor probabilidad de que una persona tenga este tipo de experiencias. Eh, y que estos porcentajes, digamos, para que crezcan mucho, las dosis tienen que ser muy altas. Con dosis usuales de laboratorio, el 20-50% de las personas puede llegar a tenerlas, pero no mucho más. Lo que sí es muy interesante, y estos son los motivos por los cuales realmente me interesaba estudiar este tipo de experiencias, es que predicen, o sea, cuando uno estudia un psicodélico con el fin de ver si puede ser útil para tratar una enfermedad mental, el hecho de que alguien haya tenido una experiencia de este tipo son predictivas de si va a ser eficaz para el tratamiento para esa persona, el psicodélico o no. O sea, esto que está acá, por ejemplo, es en un estudio para personas que fuman, o sea, adictos al tabaco, que tienen tabaquismo, eh, que consumieron, participaban en un estudio con psilocibina para ver si podían básicamente cesar su adicción. Entonces, si uno plotea en este eje, digamos, hay un cuestionario, dicho sea de paso, este tipo de experiencias místicas, pico, lo que fuese, se cuantifican mediante un cuestionario. O sea, uno le hace una serie de preguntas a la persona y si sumas tantos puntos, uno diría que tuvo una experiencia de este tipo. Entonces, el score en ese cuestionario, el puntaje en ese cuestionario, correlaciona negativamente con lo que está en este eje, que es básicamente la cantidad de cómo fue el cambio del consumo de cigarrillos. Entonces, la gente que tuvo una experiencia de este tipo más intensa son los que más dejaron de consumir cigarrillos. Esto es lo mismo en otro estudio que fue un estudio de ansiedad
pacientes que reciben un diagnóstico de cáncer, bueno, eso puede disparar mucha ansiedad. Entonces, es un estudio que buscó usar psilocibina para reducir la ansiedad y efectivamente las personas que tuvieron ese tipo de experiencias son los que más tuvieron reducción de ansiedad. Entonces, pareciera que está bueno poder inducir ese tipo de experiencias en laboratorio. Entonces, nosotros para hacer eso estudiamos una droga que no es la psilocibina, sino que es parecida. O sea, esto es la psilocibina y uno la encuentra en hongos como estos que están acá. La droga que nosotros estudiamos se llama dimetiltriptamina, es una droga parecida químicamente, pero en vez de en hongos uno la encuentra en, por ejemplo, la ayahuasca. Nosotros no estudiamos la ayahuasca, sino que estudiamos la base libre de DMT, que se ve básicamente como unos cristalitos. Y la base libre de DMT la gente la fuma, o sea, las personas pueden fumar DMT, y si fuman esta base libre, eso genera estados muy, muy, muy alterados de conciencia, muy intensos por tiempos muy cortos. O sea, durante 10 minutos la persona está teniendo ese tipo de visiones donde supuestamente se encuentra con alienígenas o tiene experiencias de salir de su cuerpo o comuniones con lo infinito, como lo quieran llamar, pero por tiempos muy cortos. Entonces, lo que nosotros hicimos, dado que la DMT es una molécula interesante, este estudio, pusimos un anuncio en internet de si una persona consume o participa de ceremonias en las cuales consume DMT. Yo cometí el error fatal de poner mi teléfono, eso nunca lo hagan, porque se me llenó el WhatsApp de gente muy extraña. Bueno, en nuestro estudio básicamente tenemos una entrevista con un psiquiatra, después tenemos las personas que pasan los criterios de inclusión, todo eso está aprobado por un comité de ética, un montón de cuestionarios para entender a esa persona, después las personas cuando consumen el DMT, nosotros medimos la actividad cerebral con electroencefalogramas, después tenemos entrevistas, las cuales nos cuentan cómo fue su experiencia, más cuestionarios y sucesivamente. Y llegamos a reclutar 35 personas consumiendo DMT en entornos naturales. O sea, en un entorno natural, en nuestro caso no es el Amazonas, sino es distintas partes de la ciudad de Buenos Aires. O sea, esto es una diapositiva que yo armé para gente de Ámsterdam, y acá les estoy marcando todas las regiones a las que terminamos yendo a medir eh, los experimentos. Íbamos a la casa de la gente para medir. Acá en el sur muchos no fuimos, porque mejor no. Bueno, y esta es una foto mía con una colega de laboratorio midiendo esto que está acá, es el perfil de la sombra de la cabeza de la persona que va a fumar DMT. Acá en la estatua de un Buda, porque a la gente, ¿no?, le gusta poner como un contexto muy, muy peculiar para hacer este tipo de cosas. Les voy a mostrar un video. Esto que está acá es lo que nosotros veíamos cuando estábamos registrando la actividad cerebral de esta persona. Al principio lo que van a ver son como oscilaciones que suben y bajan con mucha amplitud, eso se llaman ondas alfa, son ondas que caracterizan a la actividad cerebral de alguien cuando está con los ojos cerrados y relajado. Va a haber música de fondo, porque la gente, bueno, escucha música típicamente, y, y en un momento va a haber como un ruido, como un chasquido de dedos, y ese es el momento en el cual la persona que está ayudando al otro a fumar, lo que se llama el facilitador, señala, ¿no?, con ese chasquido de dedos que la persona ya inhaló el humo y ya está empezando el viaje. Y van a ver que los trazos de este aparato cambian completamente, se pierde completamente la sincronización. Ahí es donde la persona inhala el humo. Bueno, y ahora el electroencefalograma está completamente desincronizado, esta oscilación rápida desapareció. Bueno, hay obviamente muchos cambios que nosotros buscamos entender qué significan desde el punto de vista neuronal. Cuando las personas nos cuentan sus experiencias, nada, estos son tipos de, digamos, los tópicos recurrentes que aparecen son cambios para la percepción, pero también sensaciones de amor, conexión, son experiencias positivas en general. Y lo que nosotros encontramos es básicamente primero que el DMT reduce, esto es un espectrograma, esto es frecuencia y poder espectral de las señales que medimos del cerebro. Lo que está en rojo es cómo se ve ese espectro de frecuencias para una persona que está con los ojos cerrados, relajada, y lo que vemos es que tiene este pico acá, cerca de 10 Hz, que es lo que se llama ritmo alfa, y es una oscilación que lo que se sospecha que hace es que inhibe, digamos, toda la actividad espontánea del cerebro, toda esa tormenta de actividad neuronal que siempre está ocurriendo en el cerebro, se inhibe su acceso a la conciencia y gracias a ese ritmo. Cuando la persona consume DMT, y calculamos el espectrograma, fíjense que es la curva violeta, que es muy parecida a la curva celeste, que es
con los ojos abiertos. O sea, aunque la persona tiene los ojos cerrados, la actividad cerebral que medimos es prácticamente idéntica a la que medimos cuando alguien tiene sus ojos abiertos. Y eso es porque esencialmente la estimulación visual es enorme. En el tiempo, esto es básicamente una evolución en el tiempo, esto dura 10 minutos, en esos 10 minutos podemos traquear estas frecuencias y ver cómo se va recuperando gradualmente el estado usual. Pero lo que es interesante es que en este estudio encontramos por primera vez una correlación entre justamente este score de experiencias místicas y un cambio en una frecuencia de oscilación del cerebro, que es la frecuencia gamma, que es algo que esto ya se conocía para meditadores. O sea, se sabe que con los meditadores muy expertos, cuando entra a estos estados de unión con el resto del universo, entre comillas, ¿no? Que ellos reportan que sienten, eso se asocia a que aumenta una sincronización global del cerebro en una banda que se llama la banda gamma. Nosotros encontramos una correlación positiva entre ambas cosas por primera vez. Y creo que lo pudimos encontrar en gran medida por primera vez porque la banda gamma es muy sensible a artefactos musculares. Eso quiere decir que si la persona está tensa, está nerviosa, es imposible estudiarla. Y creo que el hecho de que nosotros hayamos ido a estudiar en un entorno natural de consumo, es decir, en las casas de las personas, en ceremonias, etcétera, lo que sucede es que las personas estén mucho más relajadas que si hubiesen estado en un laboratorio. Y creo que esos, como los psicólogos dependen tanto del contexto en el cual se estudian, creo que ese contexto es muy favorable y creo que eso es algo que en general se está empezando a replicar ahora a partir de nuestro estudio. Entonces, la conclusión de todo lo que yo dije, espero que podamos resumirlo, es primero que los psicodélicos son herramientas muy útiles para relacionar lo que pasa en la mente y en el cerebro, y que además, tal como yo conté en las últimas diapositivas, permiten estudiar experiencias que son muy poco usuales, están muy lejos del repertorio de estados usuales de conciencia, y que por eso son interesantes. Y que si nosotros vamos a entornos naturales de consumo, podemos entender quizás mejor algunas de esas experiencias y también entender mejor cuál es su posible rol terapéutico en el futuro, porque yo dudo mucho que si las drogas psicodélicas terminan siendo aceptadas como parte del repertorio de tratamientos psiquiátricos farmacológicos usuales, se administren en hospitales. Yo creo que se van a terminar administrando en entornos más naturales, la naturaleza, casas, campos, etcétera. Entonces, tenemos que ir preparándonos para entender entonces cuáles de esos entornos son los que mayor favorecen el tipo de experiencias que tienen potencial terapéutico. O sea, los psicodélicos en realidad catalizan experiencias y después las experiencias que los psicodélicos catalizan son las que pueden ser terapéuticas o no. A veces podría ocurrir que todo sea en vano, porque la experiencia que ocurrió no es particularmente útil desde el punto de vista terapéutico. Entonces, por eso hay que hacer una especie de ingeniería de experiencias conscientes para facilitar y para asegurarnos de que el consumo de psicodélico va a ser lo más beneficioso posible para el paciente porque va a generar lo que tiene que generar en su experiencia. Bueno, casi todo lo que hicimos con resonancia funcional fue en colaboración con mis colegas de Londres y lo que hicimos acá en Argentina fue hecho en colaboración con mi laboratorio, en particular con estas personas, y les agradezco por su tiempo y por escucharme. Excelente. Bueno, me pasé 10 minutos nomás. No, está perfecto, no había tiempo pautado. Podrías haber Ok, seguido mejor. otra hora más y yo creo que la gente se hubiese quedado chocha. Mejor. Esperen que voy a... Bueno, esto que están viendo acá es la clase de cosas que alguien bajo el efecto del LSD puede llegar a disfrutar. Estoy tratando de sacar el coso de compartir pantalla. A ver. Si tocas Ya sé dónde, ahí, ya sé dónde es. Acá debe ser. ahí el cuadradito a la derecha, no, Acá, por arriba. Ahí está. Genial. Bueno, hay un a ver montón de si hay, preguntas. Yo hay preguntas. no sé. Sí. No, ahí están preguntando por el chat, no sé si lo podés ver. Abajo a la Eh, derecha el y botón violeta. lo puedo ver. Son un montón de preguntas. Si quieren, empiezo desde el principio y las respondo todas, no tengo problema. No, ¿Le son parece? todos, son todos muy Ah, interesantes, genial, buenísimo. Y abajo ahí hizo una pregunta Santiago recién. ok, perfecto. Bueno, entonces la primera pregunta es de Santiago. Genial.
Entonces, Santiago, quería preguntarte sobre las drogas que supuestamente mejoran la concentración o la parte racional del cerebro. Claro, esas drogas es lo que se conocen usualmente como no trópicos. La idea es que hay drogas que pueden facilitar el funcionamiento cognitivo, o sea, hacer que uno pueda tener mejor memoria, mayor concentración, quizás mayor creatividad, etcétera. Esas drogas es complicado. O sea, la respuesta corta es que nada es gratis en la vida. O sea, digamos que si hubiese una droga que nos hiciese a todos más inteligentes, más capaces, prácticamente todos la tomarían, ¿no? Porque, ¿por qué no hacerlo? Digamos. Entonces, eh, la respuesta es que nada es gratis. O sea, primero, ya que veníamos hablando de los psicodélicos, hay gente que piensa que los psicodélicos se pueden usar para eso. Eh, Nosotros estamos haciendo un estudio, y ya hay varios estudios hechos al respecto, que muestran que no mucho, la verdad. O sea, que quizás pueden ser útiles para lo que es creatividad, pero que no parece haber una forma de que un psicodélico te mejore la atención. Todo lo contrario, o sea, digamos, te va a dispersar más. Las drogas, como la anfetamina o el modafinilo, pero sobre todo las anfetaminas, son drogas que son estimulantes y que aumentan la capacidad de concentración seguro, eh, pero a expensas de lo que se llama flexibilidad cognitiva. O sea, hay una historia muy ilustrativa sobre esto, que es que en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis, le daban a sus pilotos anfetaminas, porque, bueno, digamos, porque les permitían estar volando más tiempo, despiertos, más concentrados, etcétera. Entonces decían, ok, esto es algo ideal para los pilotos. Y lo que descubrieron es que efectivamente los pilotos se la bancaban mucho más, o sea, puede estar volando una semana entera, pero cuando llegaba la hora de tomar una decisión crítica, o sea, por ejemplo, no sé, volver, o sea, les pasaba que los pilotos, en vez de volver, se les acababa el combustible, por ejemplo. Tomaban malas decisiones. Bueno, y eventualmente se lo dejaron de dar. O sea, y eso es típico. Digamos, si una persona eh, consume anfetaminas para mejorar la concentración, eso suele ser a expensas de lo que se llama flexibilidad cognitiva, que básicamente es un poco como su nombre lo dice, es la capacidad de salir un poco, ¿no? de ese túnel del cual uno está metido y pensar en otras alternativas, jugar otros escenarios. Entonces, si bien hay drogas que son, digamos, que pueden ser muy buenas para cierto tipo de actividades, no parece haber una droga no trópica que uno diga, ok, esto hace que todas las dimensiones posibles mejoren. ¿Alguien habló del microdosing? Bueno, yo tengo una opinión sobre el microdosing, que es la homeopatía de la psicodelia. O sea, en las dosis en las cuales mucha gente consume hongos, por ejemplo, 100 miligramos, que es una cantidad muy baja de hongos psilocibes, lo hacen diariamente o día por medio con la idea de que eso puede mejorar su funcionamiento diario, digamos, o tener algunas de estas facultades no trópicas. No hay evidencia de que eso suceda. Nosotros estamos terminando por mandar a publicar un trabajo en el cual estudiamos gente que lo hacía con 500 miligramos y no encontramos mejorías ni en creatividad, ni en función cognitiva. Entonces, yo creo que en gran medida es un placebo. O sea, creo que la gente piensa que la microdosis le va a ayudar a esas cosas y bueno, y como está tan convencida, termina sucediendo como muchas otras cosas más por efecto placebo. Esa es mi opinión. Apoyada por la evidencia que conozco. ¿Qué más preguntas por acá? Ok, hay una pregunta de Paula. Vamos a preguntar a Paula. Paula, ¿alguna recomendación para seguir aprendiendo del tema? Bueno, sí, en particular, mira, espera que me vaya a mi biblioteca. Acá tengo un par, pero en general si vos decís que te interesa la relación que hay entre la contracultura, la música y los psicodélicos, te recomiendo este libro. A ver si se llega a ver. Ahí va. Ahí se ve. Genial. Se llama Acid Dreams, la historia completa social de LSD, la CIA y los 60, de Martin Lee y Bruce Schlein. Hay otros libros copados. Justo al lado tenía, por ejemplo, este, que es LSD, mi hijo problemático, que es básicamente un libro que Albert Hoffman escribió sobre su descubrimiento del LSD y toda la historia alrededor. Ese es otro. Hay un montón, la verdad. Pero si te interesa la parte social, cultural, te recomiendo Acid Dreams. Fabricio, Hay, cuando vos decís que no podés... hay un Ah, libro genial. también que escribiste vos, el libro que escribiste vos como uno de los autores, el de sobre drogas, Sí, que el libro también sobre tenía así la drogas, caja. exacto.
Sí, Ese ahí lo el mandé libro por el sobre chat. claro, el libro sobre Dross, y después el libro, el mío, que está por acá también, es este de acá, este es el libro que saqué hace poquito. Este es un libro más sobre la gente que le interese con profundidad el problema de la conciencia, y en particular hablamos de drogas psicólicas, pero no es el tema principal del libro. Eh, Fabricio, cuando vos decís que no tenés el mambo místico, ¿a qué te referís? ¿Has experimentado lo místico, pero lo interpretás como un caos en el cerebro? Sí, la respuesta corta es que sí. O sea, lo interpreto como un caos en el cerebro y no mucho más. O sea, no soy una persona, o sea, no soy la clase de persona a la cual es divertido juntarse a hablar de experiencias con psicodélicos. O sea, no. Hay gente que es buenísima para eso, que te va a contar de lo que le pasó y su interpretación. Y está bueno, ¿no? Digamos, o sea, no, eso no me parece mal. Yo no soy esa persona. O sea, yo soy eh, como muy escéptico, muy científico. Eh, Hay información acerca de que drogas pueden ser utilizadas para combatir adicciones u otras drogas adictivas. Bueno, o sea, hay investigación sobre psicodélicos hoy por hoy en esto, seguro. La gracia de los psicodélicos es que son tratamientos no adictivos para drogas adictivas, ¿no? Porque curar una adicción con otra adicción es fácil, o sea, eso es algo que no es particularmente difícil. La gracia de los psicodélicos es que no son drogas adictivas. Los resultados preliminares que hay son buenos, o sea, digamos, los estudios que existen son buenos, pero todavía no existe ninguna aprobación de ningún ente regulatorio tipo ANMAT o FDA para los psicodélicos para tratar adicciones. O en realidad para tratar cualquier cosa. O sea, digamos, hoy por hoy seguimos, a pesar de toda esta evidencia que yo conté un poco, digamos, oficialmente los psicodélicos siguen sin servir para nada, pero la evidencia es bastante clara de que podrían llegar a servir y mucho. Hay un psicodélico en particular que no es exactamente, en sus efectos es mucho más heavy y es peligroso, puede llegar a ser peligroso, no es que siempre lo es, pero si uno no tiene las precauciones adecuadas puede serlo, porque afecta al sistema cardíaco, que se llama ibogaína. Y la ibogaína, hay, digamos, hay clínicas de ibogaína, en Argentina hay una en particular, aunque sea ilegal, pero si uno pone ibogainaargentina.com, aparece, y aparentemente la ibogaína tiene mucho potencial para tratar de adicciones. O sea, de vuelta, no está demostrado formalmente, o sea, siguiendo los criterios usuales de la ciencia, porque de vuelta es muy difícil, porque son drogas ilegales, pero la evidencia anecdótica parece sugerir que es particularmente eficaz para eso, pero hay que tener mucho cuidado. O sea, porque bueno, hay que tener un cardiólogo involucrado, porque bueno, hay que prepararse bien. Pero ese tipo de situaciones existen y hay en Argentina una clínica de ibogaína. Federico, ¿crees que existiría algún contexto bajo el cual algún psicodélico pueda ser usado recreacionalmente? Sí, está repleto. O sea, digo, y ya, ¿no? Ya ir a bailar, tirarse a escuchar música. O sea, los psicodélicos son usados hoy recreacionalmente un montón. O sea, no es que si yo di la impresión en mi charla de que los psicodélicos solamente son usados en medicina y en psiquiatría, me equivoqué. O sea, los psicodélicos hoy por hoy son usados un montonazo recreativamente. Eh, digamos, yo en algún momento de mi vida decidí evitar opinar sobre qué hacer desde el punto de vista legal con eso. Porque es muy complejo, la verdad que yo no lo sé. O sea, no me especializo en eso, digamos. Me refiero a que si hay gente usando los psicodélicos y son drogas relativamente seguras, y bueno, hay que dejar o no que la gente tenga esas experiencias recreativas. Hay que meterse en su libertad, o bueno, yo estoy a favor de dejar, digamos, de la despenalización de los psicodélicos seguro. No sé cuál es mi opinión respecto a la legalización. Digamos, la diferencia entre despenalización y legalización es que en un caso vos a la persona la dejás hacer lo que quiera, no la vas a meter preso por consumir hongos, LSD, mientras que la legalización es como ya abrir un poco las puertas del capitalismo a esas drogas, ¿no? Digamos, ya es permitir que se vendan, se comercialicen, uno las pueda comprar, se masifiquen de esa forma. Yo legalización no sé, digo, para uso recreativo, ¿no? Penalización me parece aberrante, o sea, me parece que es, yo siempre lo digo porque, nada, me parece que que hay que decirlo, que es una tragedia monumental, casi diría un genocidio a nivel de derechos humanos y muertes y vidas arruinadas, lo que es la guerra contra las drogas. O sea, creo que la cantidad de esfuerzo que se ha puesto durante el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, en lo que se llama la lucha contra las drogas, aún ya siendo obvio que
contra toda la evidencia disponible de que eso no iba a funcionar como mecanismo para controlar la dispersión de las drogas. Lo único que se logró hacer con eso fue básicamente facilitar el narcotráfico, facilitar la trata, facilitar todo el cúmulo de crimen organizado que gira alrededor de las drogas. Bueno, creo que es un desastre y creo que no hay nada más patente de ese desastre más absurdo, que es que el gobierno pueda venir y meterte en cana porque está creciendo un hongo en tu jardín o una planta. O sea, que el hecho de que tener una planta te pueda encanar, a mí me parece aberrante completamente. Entonces, la penalización me parece terrible. La legalización es algo que habría que discutir ya con gente que sabe más que yo. Bueno, eso fue en cuanto al uso recreativo. Eh, Alejandro dice, relación entre la memoria y los psicodélicos. Bueno, esa es una buena pregunta. O sea, no sé si es una gran pregunta esa. No sé si hay algo publicado que fehacientemente muestre que los psicodélicos facilitan recuperar memorias de tiempo atrás y que eso tiene algún tipo de rol terapéutico. O sea, lo que en el folclore se dice es que sí, ¿no? De psicodélicos podés volver a sentir como era cuando eras niño y tu mamá te cuidaba y caminaste por primera vez en la playa. Bueno, eso es lo que a mucha gente le pasa, pero si eso realmente es así y si, digamos, y si es así, cuál es el mecanismo biológico detrás de eso, yo creo que no está suficientemente estudiado todavía. Enzo, hay actualmente estudios que estén enfocados en la conciencia, por ejemplo, su localización en el cerebro, conciencia cuántica, o sea que no sean estudios terapéuticos. Bueno, conciencia cuántica, yo soy físico y tengo una opinión muy fuerte al respecto, que es que la conciencia no tiene nada de cuántico. Eh, sí hay estudios, no hay suficientes, o sea, si la pregunta es sobre psicodélicos y conciencia, hay relativamente pocos estudios no clínicos de ciencia básica que intenten usar los psicodélicos para entender la conciencia, simplemente porque en el 2016, cuando empezó a ser obvio que los psicodélicos tenían un posible error terapéutico, el 99% de las personas fue en la dirección de estudiar eso. Y se empezó a estudiar cada vez menos, estudiar, digamos, en gente sana, usar los psicodélicos como forma de indagar la conciencia. Algo que a mí me gusta hacer es precisamente eso. No me interesa tanto la parte terapéutica, aunque me parece muy prometedora, digamos, yo no soy médico, no soy psiquiatra, eh, digamos, entonces no soy ese palo, me interesa más la parte científica, neurocientífica, y en ese sentido no hay suficientes estudios. Enzo dice que los psicodélicos no provocan alucinaciones, que piensan de malos viajes en los que las personas confunden la realidad o que caigan en la paranoia, considerando que la paranoia podría ser síntoma de psicosis. Bueno, eh, tienen que pasar otras cosas, ¿no? Para que una persona esté psicótica, además de que tenga paranoia. Digamos, una persona en un mal viaje es muy distinta de una persona psicótica. De hecho, bueno, la pérdida de contacto con la realidad es una de esas cosas. Una persona psicótica es muy difícil hablarle y razonando con ella, lograr traerla a lo que sería la realidad, entre comillas. Mientras que una persona que está bajo la influencia de un psicodélico, eso se puede hacer relativamente fácil. Esa es la diferencia principal. Y de hecho, eh, si una persona está en un estado psicótico, lo que se le suele dar son antipsicóticos, que son drogas que están hechas para que una persona psicótica caiga en un estado de calma más letárgico, mientras que una persona que está atravesando un muy mal viaje, si vos le das un antipsicótico, lo puedes empeorar. O sea, a ese nivel son diferentes. Si a una persona está teniendo un muy mal viaje con un psicodélico y vos no lográs que esa persona se calme hablándole y razonando, y pareciera incluso que esa persona se puede llegar a dañar a sí misma o a terceros, lo que tenés que hacer es darle una benzodiazepina. Tenés que darle básicamente algo, un análogo del ribotril o clonazepam, tipo lorazepam o algo que es un sedativo que básicamente lo que hace es lo manda a dormir. Pero ni siquiera es el mismo tratamiento farmacológico que uno usaría para una persona que está psicótica. Son cosas muy diferentes, una psicosis y un mal viaje. Una pregunta más. Químicamente, la psilocibina y el DMT no son lo mismo. No, no son lo mismo, son moléculas diferentes que tienen, si bien tienen efectos similares, bueno, justamente el DMT requiere imaos, pero la psilocibina se transforma en psilocina y ejerce sus efectos la psilocina, mientras que el DMT ejerce sus efectos el DMT. O sea, son moléculas distintas, con afinidad distinta por distintos receptores. Ambas activan el receptor 2A, son ambas psicodélicas, pero y si bien son muy parecidas, no son la misma molécula.
Otra pregunta, ¿cuál es tu opinión del panorama en los psicodélicos dentro de 5 o 10 años? ¿Salvar el mundo? No, nada, o sea, quisiera decir que nada va a salvar el mundo, o sea, no sé si algo va a salvar el mundo o no, pero seguro no van a ser los psicodélicos. O sea, acá tengo una opinión muy fuerte yo. Creo que es muy cómodo y también muy sintomático de la sociedad en que vivimos creer que unas moléculas nos van a salvar. O sea, digamos, creo que es extremadamente cómodo. Ok, podemos sigamos destruyendo el planeta, sigamos con el capitalismo salvaje, sigamos con la... No importa, porque mientras todos terminemos tomando estas moléculas, todo se va a terminar corrigiendo. Creo que eso es un delirio. O sea, creo que no, eso jamás va a pasar. O sea, creo que los psicólogos no tienen nada para aportar si las personas mismas no desean un cambio. Eso es algo que se entiende perfectamente. O sea, si vos vas a una persona, no sé, al presidente de una petrolera, qué sé yo, por decir algo, y le das el SD pensando que esa persona se va a levantar a la mañana siguiente y va a decir, no, ¿saben qué? Estoy destruyendo el planeta, vamos a vender la compañía y construir energía eólica. Bueno, eso probablemente no va a pasar. Lo que va a pasar es que la persona va a sentir, oh, qué bueno, se me ocurrieron todas estas nuevas ideas para extraer petróleo más rápido. O sea, las personas tienen que aportar, o sea, no pensar que por consumir una droga todos vamos a ser mejores es una forma muy patética de querer mejorar, ¿sí? Sin esfuerzo. O sea, ¿no? Es como casi medicalizar las patologías de la sociedad, ¿no? Es muy pasivo. O sea, hay que hacer algo uno mismo, ¿no? Psicólogos no son la respuesta, pero para nada. Para nada. Eh, en la escala del 1 al 10, ¿cuánto crees que es la tolerancia de la sociedad argentina al uso de psicodélicos? En términos de aceptación social. Es una pregunta muy buena porque, porque creo que la sociedad argentina, digamos, no conoce. O sea, la relación que tiene con los psicodélicos es una relación de miedo a lo desconocido. O sea, y eso hace que, de alguna forma, las reacciones sean menos violentas. O sea, a mí en general, yo conozco gente que, por ejemplo, trabaja con cannabis. Y esa gente la han insultado muchas veces. O sea, le han dicho porreros de mierda, etcétera. Porque hay una cultura de odiar el cannabis, porque la gente cree que entiende lo que se digo. O sea, o sea, saben como mínimo que la gente fuma porro a veces en el furgón del tren, saben a qué huele el cannabis, saben que es una planta, saben que se fuma, saben que, no sé, Dios, tienen como una idea, muchas veces muy distorsionada, ¿no? Con mucha mala información, pero al menos creen que tienen una idea sobre qué es lo que están odiando. Entonces con eso ya alcanza para odiar a alguien, ¿no? Si vos eh, te formás una imagen mental de algo que te lo formaste principalmente para que te genere rechazo, te va a generar rechazo. Mientras que en el caso de los psicodélicos, la respuesta no pasa tanto por ese lado, o sea, no hay gente, sí hay gente que, por ejemplo, muchas veces viene muy indignada a decirme que tiene amigos que los psicodélicos le frieron el cerebro, o conocen algún caso, digo, hay casos particulares, yo nunca dije de todas formas que un viaje con psicólogos no puede salir mal. O sea, puede salir mal si uno no tiene los recaudos adecuados, como puede salir mal ponerse en pedo también si uno no tiene los recaudos adecuados. No digo, en general siempre hay condiciones de uso y consumo responsable de las drogas, pero no importa. Pero en general muchas veces esta gente ni siquiera viene con odio, viene más eh, como con miedo a lo desconocido. Entonces, creo que del 1 al 10 no, la verdad que no sabría decirte, lo sé, o sea, la tolerancia es baja, pero por motivos distintos a los de cannabis. O sea, la respuesta es cerrarse porque no, yo no quiero tener nada que ver con eso, ni quiero entender qué es. O sea, LSD, mejor, ¿no? Hay cosas con las que es mejor no meterse, básicamente. Y ese es un tipo de respuesta que es, bueno, que es muy, obviamente, es muy intolerante en cierta forma, porque rompe de por sí la conversación, no la permite, pero no es como con otras drogas, como caso del cannabis, donde puede haber en ciertos grupos de la sociedad una hostilidad directa. Creo que entonces la respuesta es que es baja, pero de una forma distinta a de otras drogas. Eh, Eh, yo tengo una pregunta. A nivel investigación en tu laboratorio, ¿cómo es el tema del sourcing de los psicodélicos y las otras drogas que obtienen, siendo que son bueno, ilegales? ¿Cómo es el tema del permiso? Todo eso. no, nosotros no podemos, o sea, nosotros el tipo de ciencia que hacemos en Argentina con psicodélicos es ciencia en la cual nosotros vamos y estudiamos el consumo de las drogas psicodélicas en entornos naturales de consumo. O sea, nosotros estudiamos gente que consume hongos o ayahuasca,
hacemos análisis químico de lo que consumieron, medimos variables fisiológicas, etcétera, pero no es que yo en mi laboratorio tengo un tacho claro, con psilocibina y la gente viene y yo. Eso no lo puedo hacer yo en Argentina hoy. claro, No es que no estemos intentando hacerlo, tenemos sí, abogados, digamos, hablamos con gente de ANMAT, digamos, estamos en ese proceso, pero todavía no estamos ahí y no sé qué tan lejos estamos, por lo mismo que le respondí a la pregunta anterior. Como es algo tan extraño, no hay un camino hecho, entonces no se entiende qué hay que hacer para poder llegar a eso. Entonces, es muy frustrante porque uno no sabe ni dónde uno está parado. O sea, digamos, sería mucho más fácil para mí saber que va a ser muy costoso y muy difícil y va a haber que hacer todos estos pasos muy complicados, pero al menos saber cuáles son. Eso no ocurre. O sea, la respuesta corta es que todavía no lo podemos hacer, pero que en otros países, en Uruguay ya lo están capaz empezando a hacer, y bueno, ni hablar en Europa y Estados Unidos. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer en Argentina es eh, cortar, básicamente cortar con, al menos a nivel lo que es política de drogas, cortar con la respuesta del no automático y reconocer que hay algo para innovar al respecto y ayudar a la gente que lo quiera hacer porque alcanza con ver lo que está pasando en el resto del mundo para entender que hay algo para hacer. Y bueno, y acá no estamos teniendo muy suerte con eso. O sea, la verdad que la respuesta es no por defecto, y cuando uno lo lleva un poco para el lado de, bueno, pero mirá que en Estados Unidos o en Suiza o incluso en Uruguay, una respuesta muy común es, Argentina es Argentina. Entonces acá tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas y no nos interesa qué pasa en Estados Unidos o Suiza o Reino Unido. Pero bueno, la respuesta de Paula, repito, ¿no pensás radicarte permanente en otro lugar? Sí, lo pienso todos los días. O sea, yo tengo 37 años y algo que pienso muchas veces es que si yo llego a los 40 y no logro lo que acá en Argentina me permita estudiar lo que el mismo Estado me paga para estudiar. O sea, el CONICET a mí me paga para estudiar esto, ¿no? Y el CONICET es parte del Estado, pero al mismo tiempo el Estado no me lo deja estudiar. Entonces yo siempre pienso que si llego a los 40 me voy a ir a un país donde me lo dejen hacer. No estoy diciendo que lo voy a hacer, pero lo pienso casi todos los días. Mauro, una pregunta, Enzo. Además de tu labo, ¿qué otros labos en Argentina tienen ramas de estudios similares en cuanto a psicodélicos? América Latina. Bueno, en Argentina nadie, en seres humanos, hay una persona que es una bióloga brillante que está en Favaloro, que se llama Noelia Weistaub, y ella usa psicodélicos en ratones porque estudia cómo pueden esencialmente cambiar o facilitar aspectos de memoria que es muy distinto, ¿no?, a la investigación de conciencia, ¿no? Porque uno no estudia la conciencia de los ratones, eso es muy difícil o imposible, ¿no? Son muy distintos. Pero hay una persona haciendo ese tipo de investigación en animales. En humanos, nada más nosotros. En Sudamérica hay un grupo de investigación en Brasil que estudia ayahuasca, al menos uno, quizás dos o tres, muy buenos. En Brasil es más fácil estudiar ayahuasca porque la ayahuasca tiene, o sea, hay una ley de los 80 creo, como hay iglesias en religiones en Brasil cuyos sacramentos de ayahuasca, consumen ayahuasca en sus ceremonias, está protegido por, digamos, el consumo de ayahuasca por una ley de libertad de culto. Entonces, todo lo que es el aparato antidroga usual que en Argentina nos impide prácticamente todo, o sea, el aparato antidroga en Argentina es tan terrible que le impide al mismo Poder Judicial importar los reactivos necesarios para hacer análisis cuantitativos de drogas. O sea que la policía en Argentina hoy no hace peritajes cuantitativos porque la misma ley no les deja a ellos. Bueno, tan terrible es todo ese aparato en Brasil existe y es muy terrible, pero no con la ayahuasca. Entonces eso les da como una ventana a ellos para estudiar la ayahuasca. En Uruguay hay grupos que hacen muy buena ciencia con psicodélicos, también con animales. Estudian nada, qué es lo que pasa con animales, el consumo de psicodélicos. Y eso es todo, si no me equivoco. Eh, ¿Hay alguna otra condición, enfermedad cerebral, además de esquizofrenia? Sí, es una muy buena pregunta. En general, eh, la esquizofrenia no es el único problema de salud mental que puede devenir en episodios tipo psicóticos. O sea, hay otros, por ejemplo, el trastorno bipolar. Digamos, una persona que tiene trastorno bipolar debería probablemente evitar consumir psicodélicos porque, bueno, podría como pasar del polo depresivo al polo más hipomaníaco y tener un episodio psicótico hipomaníaco, o bien el trastorno límite de la personalidad es digamos, son trastornos del eje de la personalidad, esos dos, la esquizofrenia y el
como es, y el trastorno límite de la personalidad. Si una persona tiene depresión, o sea, yo no le recomendaría a nadie que tiene un diagnóstico psiquiátrico consumir psicodélicos recreativamente, porque, porque no es el punto, o sea, no es que, no son drogas que una persona, la gente las consume y se siente mejor después de hacerlo, o sea, lo que es terapéutico es el consumo y después la interacción y hablar sobre esa experiencia, integrarla y dialogarla con un terapeuta especializado en el tema. Entonces, si una persona que tiene depresión consume psicodélicos, puede empeorar, porque puede no tener con quién hablar de lo que pasó y eso, digo, entonces, de vuelta, cualquier en general persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad mental debería evitar consumir psicodélicos, a menos que lo haga con gente que la tenga muy clara en usarlos como posibles herramientas en salud mental, o bien lo haga en el contexto de un ensayo clínico controlado que justamente busque investigar eso. Entonces, la respuesta corta es que no es solamente esquizofrenia. Yo, digamos, le recomendaría mucho cuidado a una persona que tenga cualquier diagnóstico de enfermedad psiquiátrica. En cuanto a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, neurológicas, también recomendaría cuidado. O sea, si una persona tiene epilepsia, bueno, no hay mucha evidencia de que estas drogas pueden llegar a desencadenar crisis epilépticas, pero teóricamente podrían. Entonces yo lo evitaría. Bueno, después de hablar, eso que me han preguntado mucho, que tengo una opinión muy fuerte al respecto de mujeres embarazadas, ¿no? Si una mujer embarazada, si consume LSD, si puede tener un efecto negativo en el feto. La respuesta es que no hay ningún estudio al respecto, no hay ninguna evidencia de que eso pueda pasar, pero bueno, pero vale la pena arriesgarse, o sea, digo, realmente tantas ganas tenés de tomar LSD que no puedes esperar 9 meses a tener tu hijo y después tomarlo, digo, o sea, no es, o sea, no, mi punto es que como hay tanto para perder, y de todas formas, si vos esperás, vas a poder tomar igual el SD, entonces mejor por seguridad no lo hagas. Esa es la respuesta corta. Alejandro dice, ¿qué carrera recomendarías estudiar para alguien que quiere dedicarse a esta rama del futuro? Vos sos físico. Bueno, sí, yo soy físico, pero en realidad, digamos, mi formación de física no la uso mucho en esto. Yo estudié neurociencias después y mi punto de vista está mucho más cercano al de un biólogo que el de un físico. El campo, digamos, obviamente, como en todo lo que es el estudio del cerebro, humano, digamos, eso genera muchos datos, entonces gente con capacidades cuantitativas es útil, o sea, la interdisciplina es muy marcada en este campo. Dicho eso, yo tengo una opinión muy fuerte al respecto, que es que hoy, no digo en el futuro, o sea, el punto es que tu pregunta hace referencia al futuro, por eso es que es medio tricky, pero hoy, si yo tuviese que hoy ser algo, eh, elegiría ser médico psiquiatra para estudiar psicodélicos. Porque eso te da mucha más autonomía. Digo, yo, por ejemplo, tengo que sí o sí trabajar con médicos psiquiatras, porque es necesario, porque ellos tienen que hacer un montón de cosas que yo no sé hacer, tienen que... dice, bueno, estudio de la conciencia, bueno, yo ahora estoy hablando de los psicodélicos, tienen que examinar a los pacientes que no cumplen los criterios de exclusión, bueno, tienen que hacer muchas cosas médicas alrededor de esto. Y los médicos psiquiatras con los que nosotros trabajamos son gente recopada, pero el problema que tienen es que en Argentina no vas a encontrar médicos psiquiatras que investiguen 100%, porque con ISET paga tan poco que cualquier médico, en vez de seguir la carrera científica, va a atender pacientes. Entonces, tiene poco tiempo, eso es un limitante. Entonces, eso, digamos, hoy ser médico psiquiatra te daría mucha más autonomía. O farmacéutico, quizás. Eh, a futuro pienso que los químicos orgánicos van a tener de vuelta un rol, o sea, a medida que terminemos de explorar los psicodélicos más conocidos y vuelve a ese proceso de descubrir nuevas moléculas y entenderlas, creo que los químicos orgánicos van a empezar a tener cada vez más relevancia. Pero bueno, hoy no tanto, porque hoy todavía estamos recién empezando, estudiando las moléculas más seguras, más conocidas, las naturales. Entonces, un químico orgánico, ¿no? Ese proceso de descubrimiento de nuevas moléculas todavía está un poco atrasado. Me paro sobre la pregunta de Alejandro y te quería preguntar, vos, ¿cuándo fue o cómo fue que hiciste el cambio entre física y matemática hacia la neurociencia? Que dijiste, ok, me copa esto, y te fuiste moviendo hacia ahí. Sí, no, o sea, en un momento de la carrera, yo, digamos,
cuando empecé a hacer la tesis de licenciatura de física, a mí lo que me pasaba era que me daba cuenta de que física es muy divertido, es muy interesante estudiarlo, justamente porque es algo que se conoce mucho. O sea, digamos, eso es lo que hace que sea lindo estudiar. Hay teorías bellas, hay teorías muy cerradas, que explican muy bien los experimentos, pero eso justamente es porque ya la física fue, digamos, nada, viene siendo estudiado muy intensamente durante mucho tiempo y está es como una estructura muy bien armada. No sé si es verdad o no, probablemente yo estoy equivocado, pero lo que yo sentía era que, dado que era así, iba a ser mucho más difícil contribuir ideas nuevas en física que en otras ramas de conocimiento que estaban mucho más verdes. Y por un azar, digamos, me metí en una tesis de licenciatura de neurociencia y me di cuenta de que sabemos tan poco del cerebro que, bueno, que ya no tenía sentido buscar otra cosa porque ahí estaba, digamos, o sea, yo quería ser científico, no necesariamente físico, ¿no? O sea, son cosas diferentes. A mí me gusta ser científico, me gusta ese proceso de tratar de descubrir cosas nuevas, indagar. Podría haber sido en física, pero como que el interés de ser científico es superior a eso en mi caso. Entonces, de vuelta, fui en la dirección en la que sentí que había menos conocimiento y en ese momento me pareció que era el cerebro humano, creo que no me equivoqué del todo. Y bueno, y después fui a esa dirección y ya está. O sea, es un poco esa la historia. Bueno, si no hay más preguntas, nada, mil gracias Enzo por venir. Yo hace mucho que te tenía fichado y que te quería invitar, así que me alegro que hayamos Bueno, podido coordinar. Gracias a todos gracias a ustedes. por venir. Y bueno, nada, gracias por escuchar y nos vemos, gente. Dale, te Adiós. invitaremos en el futuro para hablar de conciencia y de todas las otras cosas que investigas. Dale, dale. Dale, Exacto. genial. Adiós. Muchas gracias Muchas a gracias, todos. muy bueno.